Millonario se casa con una mendiga fea por una apuesta, pero lo que descubre en su noche de bodas lo deja en shock. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. Alejandro Villaseñor era un empresario adinerado, acostumbrado a que nada ni nadie le llevara la contraria. Aquella noche asistía a una fiesta elegante en lo alto de un edificio moderno en Lisboa. Vestía un traje perfectamente entallado y sostenía una copa de champán mientras observaba a su alrededor. Las personas reían, hablaban de negocios y presumían relojes y joyas costosas. Él se mantenía un poco al margen, con una expresión segura y casi aburrida. Lo que realmente le divertía a Alejandro no eran esas conversaciones vacías, sino los retos que acostumbraba aceptar para demostrar su superioridad. En la misma terraza apareció Ricardo Salvatierra, un viejo amigo y cómplice de sus excentricidades. Caminaba con paso confiado, con una copa de vino en la mano y esa sonrisa maliciosa que siempre presagiaba algún reto descabellado. Alejandro lo miró de reojo, sabiendo que algo traía entre manos. Te noto aburrido, Alejandro. Últimamente presumes que con dinero se consigue absolutamente todo, ¿verdad? Comentó Ricardo, con sorna. Alejandro encogió los hombros. Esa actitud de indiferencia lo acompañaba siempre, como si de verdad creyera que el mundo giraba a su favor solo por tener una fortuna. A mí me funciona, respondió sin mayor interés. Ricardo señaló hacia la calle, varios pisos más abajo. Bajo la luz tenue de un farol se distinguía a una joven sentada en la acera. Tenía la ropa rota, el cabello enredado y los pies sucios. Frente a ella, un vaso de plástico esperaba las pocas monedas que de vez en cuando caían. ¿La ves?, dijo Ricardo. Te apuesto 2 millones de euros a que no solo la conviertes en una dama de nuestra sociedad, sino que además te casas con ella y logras que siga contigo por al menos 3 meses. Alejandro rió con sarcasmo. No parecía sorprendido, las apuestas entre ellos siempre eran desmesuradas. No me subestimes, Ricardo. 2 millones no me quitan el sueño, contestó. ¿Pero de verdad crees que no soy capaz? No se trata solo de vestirla bien. Tendrás que llevarla a tu casa, entrenarla para que encaje en nuestro círculo y casarte con ella hasta cumplir los 3 meses. Si lo logras, los 2 millones son tuyos. Si fallas, me los pagas tú, aclaró Ricardo con un aire desafiante. Alejandro observó a la joven con detenimiento desde arriba. A sus ojos, ella parecía una pieza más de un juego que podía ganar. Hecho, dijo finalmente, levantando su copa. Ricardo sonrió satisfecho, sabiendo que había encendido el orgullo de su amigo. Alejandro terminó de un trago su champán, dejó la copa sobre una mesa y salió del lugar sin despedirse. Minutos después, ya estaba en la calle, acercándose a la joven. Bajo la luz amarillenta del farol pudo verla mejor, ropa desgastada, manos sucias y un rostro cansado. No sentía compasión, solo el interés de ganar. Buenas noches, dijo con un tono más de orden que de saludo. ¿Cómo te llamas? La joven levantó la mirada, sorprendida de que un hombre con traje elegante le hablara. Sus ojos oscuros mostraban cansancio y desconfianza. ¿Y a usted qué le importa?, respondió con voz áspera. Soy Alejandro Villaseñor, y quiero hacerte una propuesta que cambiará tu vida, dijo sin rodeos. Ella frunció el ceño, acostumbrada a que la gente con dinero se acercara solo para dar unas monedas con condescendencia o, peor aún, para hacer propuestas indecentes. No soy una mujer que se vende, respondió tajante. No busco eso, contestó Alejandro. Quiero que te cases conmigo durante 3 meses. A cambio tendrás un lugar donde vivir, ropa nueva, comida, y al final te daré una gran cantidad de dinero. La joven abrió los ojos con incredulidad. ¿Por qué harías algo así? Ni siquiera me conoces. Porque puedo, dijo con frialdad. Solo necesito saber si aceptas. El silencio pesó durante unos segundos. Ella pensaba en el frío de la calle, en las noches sin dormir y en la poca esperanza que le quedaba. Tal vez, con ese dinero, podría comenzar de nuevo. ¿Cuánto dinero?, preguntó finalmente.
1.000.000 de euros, cuando terminemos los 3 meses de matrimonio, respondió Alejandro. Ella no podía imaginar semejante cantidad, pero comprendía que era su oportunidad de escapar de la indigencia. ¿Cómo sé que no me engañas?, insistió con cautela. Alejandro llamó por teléfono y, en pocos minutos, un coche negro llegó con un chofer uniformado. Le abrió la puerta trasera y él ordenó: «Sube». La joven dudó unos segundos, pero el deseo de dejar atrás la calle fue más fuerte. Tomó su bolsa con las pocas pertenencias que tenía y entró al vehículo. Alejandro subió también y dieron rumbo a un hotel de lujo en el centro de Lisboa. El silencio reinaba en el trayecto. Ella miraba por la ventana, intentando convencerse de que no estaba vendiendo su dignidad. Al llegar, los recibió un empleado que saludó con respeto a Alejandro y los condujo a una suite amplia. La joven permaneció cerca de la puerta, incómoda en medio de tanto lujo. Alejandro pidió comida y ropa nueva. «Descansa y come algo. Mañana iremos al registro civil. Serás mi esposa, al menos por un tiempo», dijo sin emoción. Ella se sentó con inseguridad, todavía dudando de su decisión. Cuando llegó la comida, comió con rapidez, como quien teme que le arrebaten el plato. Alejandro la observaba con una expresión difícil de descifrar. «¿Cómo te llamas?», preguntó él al final. «Mariana». «Mariana Torres», respondió limpiándose con la servilleta. «Mañana firmarás un contrato con un abogado. Allí quedará todo claro. Si cumples los 3 meses, recibirás tu dinero». Mariana asintió, agotada. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero el cansancio terminó por vencerla. Al día siguiente, desayunó fruta fresca y pan caliente por primera vez en años. Alejandro apareció con documentos en mano. «Aquí está el contrato. Léelo y fírmalo si aceptas», ordenó. Mariana apenas entendía los términos legales, pero allí estaba la promesa del 1.000.000 de euros y la cláusula del matrimonio temporal. Sin más opción, firmó. Ese mismo día acudieron al registro civil de Lisboa. No hubo flores ni música, solo un juez leyendo los documentos y pidiéndoles que firmaran. En cuestión de minutos, Mariana se convirtió en la esposa de un hombre al que apenas conocía. «Ahora iremos a mi casa en Sintra. Desde hoy será tu nuevo hogar», dijo Alejandro al salir. Mariana subió al coche con el corazón acelerado, sin saber qué le esperaba en aquel lugar que pronto descubriría. El trayecto hacia Sintra fue largo. Mariana observaba desde la ventanilla los paisajes de Portugal, los bosques y las colinas que se extendían a lo lejos. A cada kilómetro, su nerviosismo crecía. No podía creer que unas horas atrás dormía en una acera y ahora iba camino a una mansión. El auto atravesó un camino rodeado de árboles hasta llegar a una reja de hierro que se abrió lentamente. Detrás se levantaba una casa majestuosa, con jardines perfectamente cuidados y una fachada que parecía sacada de una revista. Mariana tragó saliva, sintiéndose una extraña en aquel lugar. Cuando bajaron, varios empleados salieron a recibirlos con inclinaciones discretas hacia Alejandro. Él apenas respondió con un gesto de la cabeza y ordenó que atendieran a Mariana. Un ama de llaves la guió hasta una habitación amplia, con una cama enorme, cortinas de terciopelo y un baño privado. Mariana se sentó en la orilla de la cama. El recuerdo de los cartones donde solía dormir la hizo estremecer. Aquello parecía un museo más que un hogar. Al caer la noche, un empleado la avisó que Alejandro la esperaba para cenar. Con paso inseguro bajó hasta el comedor principal. La sala estaba iluminada por lámparas de cristal, y en medio de una mesa larguísima, Alejandro la aguardaba revisando unos documentos. «Siéntate», dijo sin levantar mucho la vista. «Espero que la habitación te parezca cómoda». Mariana asintió y se sentó frente a un plato servido con comida de alta cocina. Apenas probaba bocado, intimidada por la situación. Él comía tranquilo, sin mostrar mayor interés en conversar. Al terminar, Alejandro se levantó y la acompañó por un pasillo hasta la puerta de su habitación. «Descansa. Mañana empezaremos tu entrenamiento», dijo con tono seco. «¿Entrenamiento?»,
Preguntó Mariana, confundida. Sí. Si vas a ser mi esposa, al menos temporalmente, debes encajar en mi mundo. Necesito que aprendas modales, forma de hablar, de comportarte. No quiero que nadie sospeche lo que eres en realidad. Mariana sintió un nudo en el estómago. Antes de poder responder, él ya se había marchado. La mañana siguiente, en el recibidor, la esperaba un grupo de personas, un estilista, un asesor de moda, un instructor de dicción y un profesor de etiqueta. Alejandro los había contratado para transformarla en una dama de sociedad. Las horas se volvieron agotadoras. Mariana practicaba cómo caminar con tacones, cómo sostener una copa, cómo saludar con naturalidad. Le probaban vestidos elegantes y la corregían cada vez que pronunciaba mal alguna palabra. Aunque se sentía ridícula, pensaba en el 1.000.000 de euros y en lo que significaría tener una vida diferente después de todo aquello. Los días pasaban, y Alejandro aparecía solo de vez en cuando para observar su progreso. No la felicitaba ni le decía nada amable. Solo la miraba como si evaluara un proyecto. Eso la incomodaba, pero al mismo tiempo la empujaba a esforzarse. Un fin de semana, Alejandro decidió ponerla a prueba. La llevó a cenar a un restaurante exclusivo en Cascais. Mariana entró al lugar rodeada de mujeres con vestidos de diseñador y hombres de traje impecable. Sintió las miradas curiosas sobre ella. «Mantén la espalda recta y no muestres nervios», le susurró Alejandro mientras se sentaban. Mariana lo intentó. Sujetó la copa como le habían enseñado, utilizó los cubiertos correctos y sonrió con discreción. Aunque estaba muerta de miedo, salió airosa. De regreso al auto, Alejandro comentó con voz seria. «Para hacer tu primera aparición en público, no estuvo mal». Ella no respondió, mirando hacia la ventanilla con sentimientos encontrados, un poco de orgullo por haberlo logrado y, al mismo tiempo, rabia de sentirse un experimento en manos de él. Esa noche, incapaz de dormir, Mariana deambuló por los pasillos de la mansión. Llegó hasta un despacho con la puerta entreabierta. Dentro había pilas de documentos y una computadora encendida. La curiosidad pudo más que el miedo y comenzó a revisar. Entre papeles, encontró impresos unos correos electrónicos entre Alejandro y Ricardo Salvatierra. En ellos hablaban de la apuesta, de los 2 millones y de cómo Alejandro debía transformar a una mujer de la calle en su esposa. Mariana sintió que el piso se le movía. El corazón le golpeaba fuerte en el pecho. Su matrimonio no era más que un juego cruel. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Alejandro apareció, con el ceño fruncido. «¿Qué haces aquí?», preguntó, acercándose a los papeles. Confirmando lo que ya sospechaba, respondió ella, con la voz quebrada. «¿De verdad todo esto es una apuesta? ¿Me casaste para ganar dinero?». Él intentó arrebatarle los documentos, pero Mariana se apartó. «No te conviene juzgar lo que no entiendes», dijo él, esquivando su mirada. «¿Qué no entiendo?», gritó ella con rabia contenida. «Eres un mentiroso. Me convertiste en tu juguete por una apuesta absurda». Mariana arrojó los papeles al suelo y salió corriendo. Se encerró en su habitación con lágrimas de humillación y furia. Al amanecer, tomó una decisión. Empacó la poca ropa que tenía, abrió la ventana y se descolgó por una enredadera hasta el jardín. Corrió hacia la verja trasera y salió a la calle. El aire frío golpeaba su rostro, pero no se detuvo hasta llegar a una estación de autobuses en las afueras. Exhausta, se sentó en un banco y trató de dormir un poco, tiritando de frío. Mientras tanto, Alejandro descubrió su ausencia. Al ver la ventana abierta, subió a su coche y recorrió la ciudad. La buscó en plazas, parques y avenidas. Horas después, la encontró en la estación. Mariana estaba pálida, con los labios morados y la mirada perdida. Se acercó temblando de fiebre. «Mariana», dijo Alejandro, tocándole la frente. «Estás ardiendo». «Déjame, no quiero verte», murmuró ella débilmente. Alejandro ignoró sus protestas y la llevó al coche. Condujo directo a un hospital de Lisboa.
La ingresaron de urgencia con un cuadro de fiebre alta y deshidratación. Él permaneció junto a su cama, preocupado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el dinero no era suficiente para reparar lo que había hecho. Los días en el hospital fueron largos y tensos. Mariana permanecía con fiebre, conectada a suero y apenas consciente. Cada vez que despertaba y veía a Alejandro a su lado, le pedía con voz débil que se marchara, pero él no se movía. «Estoy aquí porque me importas», le dijo una de esas veces. Mariana soltó una risa amarga. «Lo único que te importa es tu orgullo», susurró, cerrando los ojos de nuevo. Alejandro se quedó en silencio. Por primera vez en años no tenía una respuesta lista ni un gesto de superioridad. Una mañana, cuando ella aún dormía, Alejandro escribió una carta y la dejó en la mesita de noche. «Sé que no me crees, pero quiero intentar reparar lo que hice. No espero que me perdones pronto. Me he dado cuenta de que he sido alguien cruel. Déjame demostrarte que puedo cambiar. Alejandro». Cuando Mariana leyó esas líneas, no supo si reír o llorar. Guardó la carta bajo la almohada sin darle respuesta. Tras varios días, los médicos anunciaron que ya estaba lo bastante estable para recibir el alta. Mariana, sin embargo, no tenía a dónde ir. No quería volver a la calle, pero tampoco confiaba en Alejandro. Él le ofreció regresar a la mansión en Sintra con la promesa de que no intentaría retenerla si después decidía marcharse. Con cierta desconfianza, aceptó. Para su sorpresa, al volver encontró una sala de la mansión transformada en un taller de arte, lienzos, pinceles, óleos y una mesa iluminada por la luz natural. «Escuché que alguna vez quisiste aprender a pintar», explicó Alejandro, intentando sonar sincero. «Tal vez esto te ayude a sentirte mejor». Mariana no respondió, pero la idea de tener un espacio propio le llamó la atención. En los días siguientes empezó a pasar horas frente a los lienzos, usando los colores como desahogo para su rabia y tristeza. Mientras tanto, Alejandro comenzó a mostrar cambios que Mariana no esperaba. Visitaba refugios en Lisboa, hacía donaciones a comedores comunitarios y hablaba con organizaciones que ayudaban a personas sin hogar. Más de una vez le pidió que lo acompañara, aunque al principio ella se negó. Después de pensarlo, aceptó ir a algunas visitas, consciente de que su experiencia en la calle podía servir de algo. En una de esas visitas a un refugio en Porto, Mariana habló con mujeres que habían pasado por situaciones muy duras. Alejandro la observaba de cerca, viendo cómo les daba ánimo y compartía su experiencia. De regreso a la mansión, él permanecía callado, con el ceño fruncido. Al llegar, rompió el silencio. «Gracias por acompañarme. Sin ti, jamás me habría atrevido a enfrentarme a estas realidades». Mariana lo miró sorprendida. No dijo nada, pero por primera vez no sintió odio en su interior. Con el paso de las semanas, la convivencia se volvió menos hostil. Ella aún recordaba la humillación de la apuesta, pero ya no veía al mismo Alejandro arrogante y frío. Ahora parecía alguien dispuesto a escuchar y a ayudar. Un día, mientras Mariana pintaba en su taller, Alejandro se acercó con timidez y le entregó un pequeño colgante de plata en forma de mariposa. «Era de mi madre», explicó. «Decía que las mariposas cambian de algo frágil a algo hermoso y libre. Quiero que lo tengas, como símbolo de lo que ambos podemos lograr». Mariana lo tomó con manos temblorosas. No sabía qué decir, pero algo en su corazón se estremeció. Poco a poco, Alejandro empezó a compartir más sobre su vida. La dureza de su padre, la ausencia de su madre y la soledad que lo llevó a esconderse tras una coraza de arrogancia. Mariana, a su vez, le contó de las pérdidas que la llevaron a las calles. Aquellas conversaciones se convirtieron en las primeras muestras de verdadera cercanía entre ellos. Sin embargo, la calma no duró mucho. Un día, Ricardo Salvatierra apareció en la mansión sin previo aviso. Entró con una sonrisa burlona y encontró a Alejandro en la sala principal. «Imagino que ya cobraste los 2 millones», dijo con sarcasmo. «¿O todavía sigues jugando a profesor de modales con tu esposa?» Alejandro lo miró con seriedad. «Esa apuesta ya no existe.
La cancelé. No me interesa tu dinero ni ese juego estúpido. ¿Qué pasa, Alejandro? Rió Ricardo. ¿Acaso te encariñaste con la mendiga? No me digas que te enamoraste. Lárgate si solo vienes a hablar así, respondió Alejandro con firmeza. Ricardo soltó una carcajada y se marchó. Mariana, que escuchaba escondida detrás de una puerta, no podía creer lo que había oído. Alejandro había renunciado a la apuesta. Cuando Ricardo se fue, ella salió de su escondite y lo enfrentó. ¿Es cierto que cancelaste todo? Así es, contestó Alejandro, mirándola a los ojos. Hace tiempo dejé de pensar en esa apuesta. No me interesa ganar nada a costa de ti. Me cuesta creerte, tú fuiste quien me engañó en primer lugar. Alejandro respiró hondo. No quiero que me creas por mis palabras. Solo observa mis acciones. Si quieres marcharte, puedes hacerlo. Pero trataré de demostrarte que estoy arrepentido. Mariana se retiró sin responder. Esa noche apenas pudo dormir, pensando en si debía o no darle una oportunidad a ese hombre que parecía haber cambiado. Los días siguientes se convirtieron en una especie de tregua. Alejandro y Mariana trabajaban juntos en proyectos sociales, y aunque no hablaban de lo que sentían, el trato se volvió más cercano. Una noche, Alejandro preparó algo distinto, una cena sencilla en una mesa pequeña, iluminada por velas, en lugar del enorme comedor. Mariana bajó con curiosidad y se encontró con el más relajado, sin papeles ni teléfonos. He visto cómo te entregas a los demás, dijo. Me has hecho darme cuenta de lo egoísta que he sido. Gracias por eso. Durante la cena, compartieron confidencias que nunca antes habían dicho. Mariana lo escuchaba sorprendida, viendo un lado humano que nunca imaginó. Al final de la velada, él la acompañó hasta su estudio y le dijo en voz baja. No sé en qué momento dejé de verte como un reto y empecé a preocuparme de verdad por ti. Mariana lo miró fijamente. Su corazón latía rápido, aunque la herida de la traición seguía allí. Todavía me cuesta confiar en ti, admitió. Pero sí veo que estás cambiando. Alejandro asintió, aceptando su respuesta sin presionar. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra pizza en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Los días siguientes fueron distintos. La tensión que solía envolver la mansión de Sintra se fue disipando poco a poco. Alejandro se mostraba más cercano, preguntaba a los empleados por sus familias y hasta compartía algunas comidas con ellos, algo impensable en el pasado. Mariana observaba todo aquello con sorpresa, preguntándose si de verdad aquel hombre arrogante estaba desapareciendo. Un fin de semana, Alejandro la sorprendió con una propuesta inesperada. Quiero llevarte a un lugar tranquilo, lejos de todo esto. Solo tú y yo. Mariana dudó. No confiaba del todo en él, pero la curiosidad pudo más. Aceptó, aunque con reservas. Viajaron en avión privado hasta un pequeño pueblo en el norte de Portugal, rodeado de montañas y lagos cristalinos. Allí se instalaron en una cabaña sencilla de madera, sin lujos ni sirvientes. Era un cambio radical. No había teléfono sonando, ni reuniones, ni trajes costosos. Solo la naturaleza y el murmullo de los pájaros. Alejandro se mostró distinto. Encendió la chimenea, ayudó a cocinar comidas simples y la acompañó a dar paseos por senderos boscosos. Reían como dos personas normales, sin la barrera del dinero de por medio. Una tarde, mientras caminaban junto al lago, Alejandro se detuvo y tomó la mano de Mariana. Gracias por no haberte marchado después de todo lo que hice. No sé en qué momento dejé de pensar en ti como parte de una apuesta y empecé a verte como alguien indispensable en mi vida. Mariana lo miró con el corazón acelerado. Todavía me cuesta confiar en ti, pero no puedo negar que eres diferente, dijo con honestidad. Ese viaje fue el punto de quiebre. Al regresar a la mansión, ambos ya no eran los mismos. Mariana se permitía sonreír con más frecuencia, y Alejandro parecía más ligero, menos rígido. Los empleados notaban el cambio.
La casa se sentía más cálida. Una mañana, mientras desayunaban en el jardín bajo el sol de Sintra, Alejandro respiró profundo y habló con seriedad. He tratado de enmendar mis errores, pero sé que aún no es suficiente. Necesito saber si he logrado recuperar al menos una parte de tu confianza. Mariana lo observó en silencio. Recordaba el dolor que sintió al descubrir la apuesta, pero también era cierto que Alejandro había cambiado su forma de actuar. Has mejorado mucho, respondió finalmente. Empiezo a creerte. Pero la confianza total no se gana en unos días. Alejandro bajó la mirada y asintió. No la presionó, sabía que debía ser paciente. Pasaron las semanas, y poco a poco la relación se volvió más cercana. Mariana ya no se mantenía tan distante, y en varias ocasiones charlaban hasta tarde en el estudio de pintura. Él le llevaba materiales nuevos y se quedaba observando cómo sus cuadros cobraban vida. Una tarde, Alejandro la llevó hasta un rincón del jardín donde había preparado una sorpresa. Sacó una pequeña caja de terciopelo y se arrodilló. Mariana se quedó sin aliento. Este anillo no es parte de ninguna apuesta ni de ningún juego, dijo Alejandro con voz conmovida. Quiero que seas mi esposa de verdad. ¿Aceptas casarte conmigo, no por un contrato, sino por amor? Mariana llevó una mano a su boca, sintiendo los ojos llenarse de lágrimas. Recordó el matrimonio vacío en el registro civil y lo humillante que fue. Ahora todo era distinto, Alejandro le hablaba con sinceridad. Sí, me casaré contigo, susurró con una sonrisa emocionada. Alejandro deslizó el anillo en su dedo y la abrazó con fuerza. Semanas después, celebraron una boda íntima en los jardines de la mansión. No hubo cientos de invitados ni extravagancia, solo personas cercanas, algunos amigos, gente de los proyectos sociales y empleados que ya sentían como familia. Mariana llevaba un vestido blanco sencillo que resaltaba su belleza natural. Alejandro, de traje oscuro, sonreía como pocas veces lo había hecho. Ante un oficiante, ambos pronunciaron votos llenos de emoción. Tú me enseñaste a abrir los ojos, Mariana, dijo Alejandro. Me mostraste lo que significa ayudar a los demás y encontrar la felicidad en lo sencillo. Y tú me diste una oportunidad de volver a creer en mí misma, respondió ella con voz firme. Aprendí que todos podemos cambiar si de verdad lo deseamos. Se dieron un beso y la pequeña reunión estalló en aplausos. Los primeros meses de ese nuevo matrimonio no fueron perfectos. A veces discutían, sobre todo cuando el recuerdo de la apuesta volvía a la mente de Mariana. Pero Alejandro ya no reaccionaba con arrogancia, escuchaba, pedía perdón y trataba de reparar sus errores. Juntos comenzaron a impulsar proyectos más grandes. Abrieron un refugio en Lisboa para personas sin hogar, apoyaron becas para jóvenes y colaboraron en mejorar instalaciones comunitarias. Mariana utilizaba sus pinturas para recaudar fondos, sorprendida de que su arte pudiera ayudar a otros. Un día cualquiera, mientras ambos preparaban el desayuno en una cocina más pequeña y acogedora que el gran comedor, Mariana tomó de la mano a Alejandro y le dijo con emoción contenida: Necesito decirte algo importante. Él la miró preocupado. ¿Qué ocurre? Es algo bueno. Alejandro, vamos a tener un bebé. Por primera vez, el rostro de Alejandro se iluminó con una alegría pura. La abrazó con cuidado y la besó en la frente. Gracias, gracias por darme el regalo más grande de mi vida, murmuró con la voz entrecortada. Mariana sonrió, sintiéndose plena. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra chocolate. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Los meses de embarazo pasaron con una mezcla de nervios y alegría. Alejandro se mostraba más protector que nunca. Acompañaba a Mariana a cada revisión médica, preparaba la casa para la llegada del bebé y hasta adaptó una habitación en la mansión como cuarto infantil, decorada con tonos suaves y juguetes cuidadosamente elegidos. Mariana, por su parte, seguía pintando. Encontraba en los lienzos una manera de expresar sus emociones y también de distraerse de las molestias del embarazo. Muchas de sus obras fueron expuestas en eventos benéficos y la gente empezó a reconocer su talento.
Alejandro, lejos de atribuirse méritos, se mostraba orgulloso de ella. Finalmente llegó el día del parto. En un hospital de Lisboa, después de horas de esfuerzo, Mariana dio a luz a una niña sana. La llamaron Isabela. El llanto suave de la pequeña llenó la sala, y Alejandro, con lágrimas en los ojos, la cargó en brazos por primera vez. «Prometo cuidarte siempre, mi niña», susurró con ternura. Mariana lo observaba, conmovida. Nunca imaginó que aquel hombre que la había humillado con una apuesta terminaría siendo un padre amoroso. La llegada de Isabela llenó la mansión de un calor distinto. Ya no era aquella casa fría y silenciosa, ahora había risas, llantos de bebé y momentos compartidos en familia. Alejandro pasaba horas arrullando a su hija, y Mariana encontraba en esa imagen la confirmación de que los seres humanos sí podían cambiar. El tiempo transcurrió, y la pareja se consolidó aún más. Aunque discutían de vez en cuando, siempre encontraban la forma de reconciliarse. Habían aprendido que el verdadero amor no estaba en los lujos, sino en la paciencia, la confianza y el apoyo mutuo. Alejandro transformó su empresa en un ejemplo de responsabilidad social. Implementó programas de ayuda para comunidades necesitadas, financió centros de rehabilitación y destinó parte de sus ganancias a proyectos sociales. Los inversionistas al inicio dudaron, pero pronto se dieron cuenta de que aquello no solo era humano, sino también sostenible. Mariana, mientras tanto, se convirtió en una figura respetada en el mundo del arte. Sus pinturas, cargadas de color y sentimiento, eran buscadas no solo por coleccionistas, sino también por fundaciones que las usaban para recaudar fondos. Ella nunca olvidó sus raíces y cada exposición era una oportunidad para recordar a quienes aún vivían en las calles. Isabela creció rodeada de amor y ejemplo. Aprendió desde pequeña que la riqueza verdadera no estaba en las joyas ni en las mansiones, sino en ayudar a los demás. Mariana le contaba historias de cuando no tenía nada y de cómo la esperanza le permitió salir adelante. Alejandro, por su lado, le enseñaba a ser fuerte y generosa, valores que antes ni siquiera él mismo practicaba. Una tarde, mientras paseaban los tres por los jardines de la mansión, Mariana se detuvo a observar el horizonte. ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado?, preguntó ella, mirando a Alejandro. Él le tomó la mano y asintió. Nunca pensé que de un error tan grande pudieran hacer algo tan hermoso. A veces la vida nos pone pruebas extrañas, dijo Mariana, acariciando la cabeza de Isabela. Lo importante es cómo las enfrentamos. Pasaron los años, y lo que comenzó como un juego cruel se convirtió en un ejemplo de amor, perdón y transformación. La mujer que un día dormía sobre cartones ahora tenía una familia, una hija y un lugar en el mundo. El millonario que solo veía a la gente como piezas de un tablero aprendió a valorar la vida de una manera auténtica. Ambos comprendieron que no podían borrar el pasado, pero sí construir un futuro distinto. Y lo hicieron, día tras día, con esfuerzo y dedicación. Mariana y Alejandro nunca dejaron de apoyar causas sociales. Juntos fundaron una organización para ayudar a personas sin hogar, ofreciendo refugio, educación y oportunidades laborales. Miles de vidas cambiaron gracias a ellos. Cada vez que Mariana miraba a su hija jugando en el jardín, recordaba aquella noche en Lisboa en que todo comenzó con una apuesta. Y aunque aún le dolía recordar cómo fue utilizada, agradecía haber encontrado el valor para quedarse y darle la oportunidad a Alejandro de demostrar que podía ser un hombre distinto. Un día, ya con Isabela corriendo entre flores, Alejandro abrazó a Mariana y le dijo en voz baja: «Gracias por haberme perdonado. Sin ti, mi vida seguiría vacía». Ella sonrió, con los ojos brillantes. «No fue fácil, Alejandro. Pero me demostraste con hechos que estabas dispuesto a cambiar. Y eso lo cambió todo». Se besaron bajo el cielo despejado de Sintra, con Isabela riendo alrededor. Era la prueba viviente de que incluso los comienzos más oscuros podían transformarse en luz cuando el amor y la sinceridad entraban en juego. Así, aquella historia que empezó con orgullo, apuestas y dolor se convirtió en un testimonio de redención y amor verdadero. ¿Te gustó esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué momento te emocionó más y califica la historia del 0 al 10.
Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieres seguir disfrutando, aquí en pantalla tienes otra historia increíble que seguro te atrapará desde el inicio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.